Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de química, donde estaremos viendo el tema el átomo, su estructura e interacción. ¿Qué es el átomo? Vamos a empezar con este tema. Y para ello, el átomo es la unidad básica de un elemento, que se combina químicamente y no puede reducirse a partículas más simples por procedimientos químicos. Esto quiere decir que es la partícula más chiquititita o la unidad básica más pequeña que existe. Hay un modelo atómico de Born-Sommerfeld que dice lo siguiente. Para esto es una versión mejorada del modelo de Bohr, en el que el comportamiento de los electrones se explica por la existencia de diferentes niveles de energía dentro del átomo. Arnold Sommerfeld publicó en 1916 su propuesta explicando las limitaciones de este modelo, aplicando la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Vale? El destacado físico alemán encontró que en algunos átomos los electrones alcanzaban velocidades cercanas a las de la luz. Esto quiere decir que eran muy veloces los electrones en el átomo. En vista de ello, decidió basar su análisis en la teoría relativista. Esta decisión fue controvertida por aquel entonces, ya que la teoría de la relatividad aún no había sido aceptada en la comunidad científica. De esta manera, Sommerfeld desafió los preceptos científicos de la época y dio un enfoque diferente a la modelización atómica. La teoría de la relatividad es una teoría de Einstein donde dice que hay que tomar puntos de referencia. Entonces, a lo mejor un átomo se puede ver más veloz que el otro, pero ahora sí que va a depender el enfoque de cómo lo estamos viendo. Entonces, por esa época, esta teoría apenas iba surgiendo y Sommerfeld la aplicó al modelo atómico. Las propuestas de este modelo son las siguientes. Los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo, sin irradiar energía. Mira, aquí te pongo un modelo de átomo. Lo que ves en los puntitos naranjas de en medio es es el núcleo y ahí hay protones y neutrones y alrededor están las órbitas donde están los electrones. Estas órbitas siempre están en movimiento. Entonces, Sommerfeld identificó que son muy rápido y hay mucha energía aquí. Otro punto es que no todas las órbitas eran posibles. Solo se habilitan aquellas órbitas cuyo momento angular del electrón cumple ciertas características. Entonces, ahora sí que va a depender del electrón. La energía liberada cuando un electrón desciende de una órbita a otra se emite en forma de energía luminosa, lo que se llama un fotón. Entonces, un electrón son estas bolitas que se ven que están sobre las órbitas y entonces esos electrones se pueden se pueden cambiar a otra órbita y ahí liberan energía luminosa. Ahora, las órbitas de los electrones pueden ser circulares o elípticas. Entonces, la elipse es como esto, es como un círculo aplanado. Los electrones alcanzan velocidades relativistas, es decir, valores cercanos a la velocidad de la luz. Van muy rápido. Los postulados son los siguientes. Después de varios meses de estudios aplicando la ley de Coulomb y la teoría de la relatividad para explicar las deficiencias del modelo de Bohr, en 1916, Sommerfeld anunció dos modificaciones básicas a ese modelo. Definió dos variables cuánticas que permiten describir el momento angular orbital y la forma orbital de cada átomo. Para esto,
puso número cuántico principal, se mide en n. Cuantifica el semieje mayor de la elipse descrita por el electrón. Y el número cuántico secundario I cuantiza el eje medio menor de la elipse descrita por el electrón. Entonces aquí más que nada es como comparar elipses más grandes y, bueno, una elipse más grande con las más pequeñas. Este último valor, también conocido como número cuántico azimutal, se designa con la letra I y adquiere valores que van de 0 a n1, a n-1, siendo n el número cuántico principal del átomo. Entonces aquí están las orbitales, unas redondas, unas elípticas. Está el protón, neutrón y electrón. Este es el modelo de Sommerfeld. Ahora, dependiendo del valor del número cuántico azimutal, Sommerfeld asignó diferentes nombres a las órbitas, como se detalla a continuación. Entonces, una órbita en número 0 se asigna con S, otra órbita con la número P, otra órbita con la D y otra con la F. Estos nombres funcionan para lo que se llama la configuración electrónica. Por ejemplo, este dibujito del electrón, aquí dice 5S es igual a 0, 5P, 5D, 5F y 5G. Además, Sommerfeld indicó que el núcleo de los átomos no era estático. Según el modelo que propuso, tanto el núcleo como los electrones se mueven alrededor del centro de masa del átomo. Entonces, el núcleo también, de alguna forma, también hay movimiento ahí. ¿Vale? Ahora, el siguiente punto son los tipos de enlaces atómicos. Un tipo de enlace se llama iónico. Se entiende por enlace iónico o enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química, que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos. Esta sería como la formulita del enlace iónico, que es entre átomos metálicos y no metálicos. Es decir, un componente con poca electronegatividad como uno con mucha, fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. Entonces aquí yo pongo la pasta de dientes, que este vendría siendo un enlace iónico. En el enlace iónico, el electrón más externo del elemento metálico se verá atraído por el núcleo del elemento no metálico, cediendo el segundo el electrón al primero. Se forman compuestos estables. Por ejemplo, aquí está el azufre y aquí están sus enlaces. Aquí hay un doble enlace. ¿Vale? Se forman compuestos estables cuya unión es electroquímica. En esta unión, el elemento no metálico pasa a ser anión al quedar finalmente con carga negativa, tras recibir el electrón. Entonces se transfieren los electrones para pegarse diferentes átomos, mientras que los metales se vuelven cationes de carga positiva. Características del enlace iónico. Los enlaces iónicos tienen la capacidad de mantenerse en estado sólido cuando se encuentran a temperatura ambiente. Su estructura es de forma cristalina o transparente. También tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Fusión es cuando se juntan, por así decirlo, y ebullición cuando hierven. Fusión se derriten también. Son enlaces que resultan de la interacción que se da entre los metales de los grupos 1 y 2 y los no metales de los grupos 6 y 7. Estos grupos vienen en la tabla periódica. Son bastante fuertes y dependen en su totalidad de los iones. Tienen solubilidad en agua y en algunas otras soluciones acuosas. Esto sucede porque tienen un dipolo eléctrico que puede deshacer los iones. Son excelentes conductores de electricidad cuando se encuentran en una disolución acuosa.
Cuando están en el estado sólido no son capaces de conducir ningún tipo de electricidad. Ahora, tienen enlace fuerte. Dependiendo de la naturaleza de los iones, la fuerza de esta unión atómica puede ser muy intensa, por lo que la estructura de estos compuestos tiende a formar cristales muy resistentes. Suele producir sólidos. A temperaturas y rangos de presiones normales, suelen producir compuestos de estructura molecular cúbica y rígida, cristalina, dando origen así a sales. Existen líquidos iónicos también o sales derretidas que son poco frecuentes pero sumamente útiles. También posee un alto punto de fusión. Tanto el punto de fusión entre 300 grados centígrados y 1000 grados centígrados como el de ebullición de estos compuestos suele ser muy alto, pues se requiere grandes cantidades de energía para romper la atracción eléctrica entre los átomos. También son solubles en agua y son buenos conductores de la electricidad. En su estado sólido no son buenos, dado que los iones ocupan posiciones muy fijas en una red eléctrica. En cambio, una vez disueltos en agua o en solución acuosa, se tornan eficaces conductores de la electricidad. Y hay selectividad. Los enlaces iónicos pueden darse únicamente entre metales de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica y los no metales de los grupos 6 y 7. Ahora vamos a ver unos ejemplos de enlace iónico. Están los fluoruros, como la pasta de dientes, los sulfatos, que son como salecitas o son azufre, los nitratos, como la pólvora de una bala, mercurio, que también se puede llegar a consumir, pero como el mercurio o nitrato, y están los permanganatos, que se ocupan para limpiar, por ejemplo el jabón, ciertas sustancias que sirven para desinfectar también. ¿Vale? Ahora vamos con el enlace covalente. Se lleva a cabo entre dos no metales, generalmente dos átomos del mismo elemento. Son un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones cuya órbita varía y se denomina orbitar molecular. Entonces, el enlace covalente, su formulita viene siendo un no metal más un no metal, perdón. Aquí, por ejemplo, yo pongo la estructura química del agua, que es oxígeno y tiene dos enlaces y une dos átomos de hidrógeno. Por eso el agua es H2O. Entonces, se juntan con otras semejantes y forman estructuras más complejas. Debido a un dipolo eléctrico, el dipolo es surge del 2. Entonces aquí hay dos polos. Es decir, una molécula con carga positiva y negativa en sus extremos como una pila ordinaria, un polo positivo y otro negativo. Tipos de enlace covalente. Existen los siguientes tipos de enlace covalente, a partir de la cantidad de electrones compartidos por los átomos enlazados. Está el simple, que los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa, un electrón cada uno. Por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno o hidrógeno con cloro. Está el enlace covalente doble. Los átomos enlazados aportan dos electrones cada uno, formando un enlace de dos pares de electrones. Por ejemplo, un oxígeno con un oxígeno pero con doble enlace. También un oxígeno con carbono y oxígeno igual con doble enlace. El triple enlace, en este caso los átomos enlazados aportan tres pares de electrones, es decir, 6 en total. Por ejemplo, está el nitrógeno con el nitrógeno y tiene ahí 3 pares de electrones. Está el enlace covalente dativo,
un tipo de enlace covalente en que uno solo de los dos átomos enlazados aporta 2 electrones y el otro en cambio ninguno. Está el enlace covalente polares, se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0.5. Así se forman dipolos electromagnéticos. Y están los enlaces covalentes no polares. Se enlazan átomos de un mismo elemento o de idénticas polaridades con una diferencia de electronegatividad muy pequeña, menor a 0.4. La nube electrónica así es atraída con igual intensidad por ambos núcleos y no se forma un dipolo molecular. Te explico algunos ejemplos de enlaces covalentes. Está el oxígeno puro, que es un enlace doble. Está el hidrógeno puro, que es un enlace simple. El dióxido de carbono, que el dióxido de carbono lo sacamos nosotros cuando sacamos el aire. Y tiene 2 enlaces dobles. Está el agua con 2 enlaces simples y el ácido clorhídrico con un enlace simple. También está el nitrógeno puro y el ácido cianhídrico. Ahora vamos con el enlace metálico. Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Entonces, su fórmula es un metal más un metal. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Entonces se juntan, pero se vuelven muy, muy fuertes. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo atómico, cuando éste se junta con otro, y permanecen alrededor ambos como una especie de nube. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción, sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad, que son típicas de los metales en barra. Podemos decir que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de átomos de la misma especie, pero que nada tiene que ver con las formas de aleación, las cuales no son más que formas de mezclar físicamente 2 o más metales o un metal con otros elementos para combinar sus propiedades. Entonces, en el enlace metálico podemos ver el oro, la plata, todo lo que son los metales. Ahora, las propiedades de un enlace metálico son las siguientes. Son sólidos, son duros, maleables. Maleables es así como que se pueden doblar. Ductibilidad, también se pueden alargar. Buena conducción del calor y son brillosos. Aquí te pongo cómo están pegaditos los átomos y están así como muy derechitos. Ejemplos de enlace metálico. Está la plata, el cadmio, oro, hierro y el níquel. También está el zinc, cobre, platino, aluminio, galio, titanio, paladio, el plomo, iridio o cobalto. Siempre que no se encuentre mezclado con otros metales y elementos, se mantendrá unida mediante enlaces metálicos. Ahora vamos con otro punto. Vamos a ver lo que es el modelo cinético molecular de la materia. Aquí vemos que la materia es discontinua, es decir, está formada por un gran número de partículas separadas entre sí. Estas partículas materiales se encuentran en constante movimiento debido a 2 clases de fuerzas, de cohesión y de repulsión. Entonces, cohesión se juntan y repulsión se repelen, se separan. Para explicar el comportamiento de la materia y las características de los gases, los científicos propusieron durante el siglo XIX la denominada teoría cinética de los gases. Su ampliación a líquidos y sólidos dio lugar al modelo cinético molecular de la materia. Entonces se aplica a líquidos y sólidos y gases. Este modelo
se basa en dos postulados fundamentales: la cohesión y la repulsión. Cohesión: las fuerzas de cohesión tienden a mantener las partículas materiales unidas entre sí, y la repulsión: las fuerzas de repulsión tienden a dispersar las partículas y a alejarlas unas de otras. Según que predominen unas u otras fuerzas, la materia se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. Estado sólido: predominan las fuerzas de cohesión sobre las de repulsión. Entonces, en sólido están más pegaditos que separados. Las partículas solo pueden vibrar alrededor de su posición de equilibrio. Entonces, por ejemplo, aquí está el hielo y están más pegaditas las partículas. Estado líquido: las fuerzas de cohesión y de repulsión son del mismo orden, o sea, tanto están juntas como separadas, al mismo nivel. Las partículas pueden desplazarse con cierta libertad, pero sin alejarse unas de otras. Por esa razón, los líquidos tienen volumen constante y se adaptan a la forma del recipiente. Y el estado gaseoso: predominan las fuerzas de repulsión sobre las de cohesión. O sea, aquí las partículas están muy separadas. Se mueven con total libertad y están muy alejadas unas de otras. Por eso los gases tienen forma variable y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Por ejemplo, el vaporcito del agua, si está en un cuartito, se va a extender, 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 así como que va a ocupar todo el espacio de ese cuarto. Pues bueno, eso es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.